cristiana. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Episodio 4, capítulo 2. Mi nombre es Anix Siri Virgen Pulido. Mi nombre es Orlando de la Cruz Cuevas. Mi nombre es Dani Giovanna Ramírez Rodríguez. Y mi nombre es Ibarra Bautista. Y yo soy Sinaín Emanuel Rodríguez Gómez. Bienvenidos al cuarto episodio de nuestra serie, donde nos abordaremos el segundo capítulo sobre epistemología cristiana. En esta entrega explotaremos cómo el conocimiento se entiende desde una expectativa cristiana. ¿Cómo sabemos lo que sabemos según la fe? ¿De qué manera la revelación divina, la razón humana y la experiencia se combinan para ayudarnos al alcanzar la verdad? A lo largo de este capítulo analizaremos cómo los filósofos cristianos han abordado estos temas y cómo su visión del conocimiento está entrelazada en la creencia en un Dios creador que da sentido y positivismo a nuestro conocimiento de la comprensión del mundo. El paradigma cristiano es una filosofía integra la fe cristiana con la expresión relacionada. El paradigma cristiano en la filosofía integra la fe cristiana con una reflexión racional sobre los temas fundamentales como la experiencia de Dios, la naturaleza humana, la moral y el propósito de la vida. Según esta visión del ser humano es creado por Dios, aunque marcado por el pecado original, como la posibilidad de redención a través de Cristo. En este paradigma, la fe y la razón se ven como complementarias y la ética cristiana se basa en el amor a Dios y al prójimo. También ofrece la esperanza en la vida eterna. En resumen, es una forma de pensar en busca de comprender la realidad y el propósito de nuestra experiencia desde la perspectiva cristiana. También, en otras palabras, se podría decir que el paradigma cristiano es como un mapa que ayuda a los cristianos a navegar por la vida. Por ejemplo, uno de los principios claves del paradigma cristiano es el amor al prójimo. Esto significa que a los cristianos creen que deben tratar a los demás con amor y respeto, tal como les gustaría ser tratados. Así que, por ejemplo, si vemos a alguien en necesidad, el paradigma cristiano nos inspira a ayudarlo, ya sea con un consejo, una mano o amiga, incluso donando algo. Otro ejemplo sería el concepto del perdón. En el cristianismo se enseña que hay que perdonar a quienes nos han hecho daño, porque todos los seres humanos cometemos errores. Por ejemplo, podemos imaginar que un amigo nos traiciona. En lugar de quedarnos con rencor, el paradigma cristiano nos anima a perdonarlo y dejar atrás toda esa carga emocional. Un resumen del paradigma cristiano puede ser que es una manera de vivir y ver la vida a través de la lente de las enseñanzas de Jesús y la Biblia. Se trata de amor y de comprensión y perdón. Este paradigma se basa en la idea de que Dios es amor y que la vida tiene un propósito más grande. Unos conceptos que lo definen puede ser la salvación. En el cristianismo se cree que a través de la fe en Jesucristo las personas pueden ser perdonadas de sus pecados y recibir la vida eterna. Esto pues implica una relación personal con Dios y un compromiso a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. También la comunidad. Los cristianos valoran mucho la comunidad y la iglesia como un lugar donde pueden reunirse más que nada o apoyarse mutuamente y pues creer en su fe. Es como tener una gran familia donde todos se cuidan entre sí. También la ética y la moral. El paradigma cristiano promueve ciertos valores éticos como la honestidad, la justicia y la integridad. Por ejemplo, si alguien nos pide ayuda para hacer algo deshonesto, el enfoque cristiano sería como rechazado y pues actuar de manera justa. Y como último concepto puede ser también la esperanza. El cristianismo también ofrece
un mensaje de esperanza incluso en tiempos difíciles. Se puede decir como la creencia en que hay un propósito detrás de las pruebas y tribulaciones puede ser reconfortante para muchas personas. Puede haber modelos complementarios dentro de un paradigma, pero los paradigmas evidentemente no lo son. Una persona solo puede compartir plenamente la perspectiva de una tradición a la vez. La religión, como hemos visto, es una forma de vida y no solo un conjunto de creencias. Es un todo orgánico del cual las ideas son solo una parte. Al unirse a una comunidad científico-religiosa, una persona reconoce sus ejemplos y adopta sus suposiciones y expectativas. Ni la ciencia ni la religión son una empresa individual. Una persona interpreta su experiencia dentro de una tradición comunitaria. El concepto de paradigma nos recuerda la importancia de una comunidad de propósitos, actitudes y presuposiciones compartidas. La participación en una historia colectiva es un rasgo destacado de las prácticas tanto del judaísmo como del cristianismo. Muchos aspectos del culto congregacional a lo largo del año son conmemoraciones históricas que retratan la vida presente del individuo y del grupo a la luz del pasado. Estas comunidades no se constituyen por visiones aisladas ni momentos místicos, sino por una vida en común en respuesta a acontecimientos históricos. Dios se identifica no por atributos metafísicos, sino por relaciones históricas. Es el Dios de Abraham, el Señor que nos libró de la esclavitud de Egipto, y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las principales formas de confesión y credo son la narración de acontecimientos más que de principios generales. El pacto de Sinaí es el evento central en la memoria de Israel. La formación de un pueblo, una nación santa, fue importante porque solo una comunidad podía adoptar una vida de obediencia y justicia. El pacto es una relación viva en cada presente. El centro perdurable de la comunidad del pacto, incluso la intensa experiencia religiosa de cada profeta, estuvo siempre relacionada con la vida continua de la comunidad. Recordar el pacto era recordar los rasgos distintivos del monoteísmo ético, un Dios con principios morales en la historia, que toma la iniciativa de juzgar y redimir la vida de un pueblo que se preocupa por la vida integral del hombre, porque sus propósitos solo pueden cumplirse en el tejido de la vida colectiva. Dentro de esa comunidad continua, hubo individuos particulares que sirvieron como ejemplos en la memoria posterior: Abraham, Moisés, David, los grandes profetas, sacerdotes y rabinos. El recuerdo que Israel tiene de estos ejemplos ha continuado preservando sus creencias religiosas distintivas. El centro de la memoria de la comunidad cristiana es, por supuesto, la persona de Cristo. Los discípulos llegaron a ver a Cristo como el cumplimiento y la transformación de las expectativas de Israel. También en este caso fue la respuesta a los acontecimientos históricos, no a las ideas teológicas, lo que constituyó la comunidad. Y el recuerdo de estos acontecimientos sirve para preservar sus creencias distintivas. Una vez más, se comprendió que Dios obraba no solo en la vida de los individuos, sino en la vida de un grupo. El Espíritu Santo era la actividad de Dios en la iglesia, no la experiencia religiosa solitaria. Tan grande era el sentido de participación mutua y la dependencia de cada persona de la vida del conjunto que Pablo pudo comparar la iglesia con un solo organismo. La iglesia como comunidad vive de perdón, apoyo mutuo y memoria común. Es siempre el contexto de la vida y pensamiento cristianos. Pero una tradición es dinámica y se desarrolla, no un legado inmutable del pasado, como un organismo vivo. Es históricamente continua y, sin embargo, siempre en crecimiento. Una comunidad puede comprender sus ejemplos y orígenes históricos de nuevas maneras y puede adaptarse a nuevas circunstancias y nuevos problemas. Por lo tanto, puede haber diversidad y novedad dentro de una tradición, ya que cada generación mira el presente y el futuro a la luz del pasado. En la época moderna, todas las principales tradiciones religiosas han experimentado cambios de una magnitud sin precedentes. En comparación con las comunidades científicas, las comunidades religiosas están más dominadas por el pasado y son más reacias a aceptar nuevas ideas. Pero, una vez más, se trata de diferencias de grado más que de contrastes marcados. Dentro de la tradición cristiana, la mayoría de los tipos de experiencia que he mencionado se encuentran en cada periodo histórico. La conciencia mística y el encuentro luminoso se pueden ilustrar a partir de escritos de casi cualquier siglo.
Se podrían citar diversos ejemplos que hacen referencia al asombro y la relevancia, la obligación moral, las relaciones interpersonales. Perdón, me perdí. Voy a empezar de nuevo. Se podrían citar diversos ejemplos que hacen referencia al asombro y la reverencia, la obligación moral, las relaciones interpersonales o el orden en la creatividad, pero la experiencia de reorientación y reconciliación es quizás la más distintiva. Paul Tillich la llama la transición del distanciamiento a la reconciliación. Nuestra existencia está distanciada de nuestro verdadero yo, de otras personas, de la base del significado, pero la reconciliación con nuestro verdadero yo es posible. Autoaceptación, liberación de la esclavitud del egocentrismo e integración interna en lugar del conflicto y la división. Así también puede darse la reconciliación con otras personas, aceptación de los demás con sensibilidad y perdón. Una nueva libertad en las relaciones interpersonales, una apertura a nuevas posibilidades de auténtica existencia humana, la sanación, la plenitud y la renovación se dan entre las personas y en comunidades en aceptación. Esa es plenitud y gracias experimentadas. En conclusión, la religión y la ciencia, aunque diferentes de sus enfoques, comparten la característica de ser experiencias colectivas dentro de una comunidad con propósitos y valores compartidos. En el ámbito religioso, tanto el judaísmo como el cristianismo se fundamentan en una memoria histórica que define su identidad y preserva sus creencias distintivas. Esas tradiciones no son estáticas, sino dinámicas, evolucionando con el tiempo en respuesta a nuevos desafíos. La experiencia de reconciliación y transformación, particularmente en el cristianismo, refleja un proceso de restauración tanto individual como comunitario. Así, la tradición religiosa no solo recuerda el pasado, sino que lo reinterpreta y adapta para seguir siendo relevante en el presente y en el futuro. Es todo por mi parte. Ok, yo les voy a hablar sobre el origen del cristianismo. El cristianismo nació en la provincia romana de Judea, como una pequeña secta judía de creencias apocalípticas conformada por alrededor de un centenar de miembros. ¿Y qué es el pensamiento cristiano? Es una estructura mental, una verdad aceptada que se convierte en una fortaleza que impide acceder a las promesas y bendiciones de Dios. Después de esperar y no ver la promesa, Abraham había desarrollado la creencia del paradigma de que no podía tener hijos. Bueno, pues yo para finalizar, mi tema es, mi investigación es los principios fundamentales de la autoridad de la Biblia. La Biblia se considera la palabra inspirada de Dios y la fuente principal de autoridad para la fe y la práctica cristiana. Los valores y principios, el amor a Dios y al prójimo, el amor a Dios y al prójimo es considerado el principal mandamiento de la fe cristiana. La humildad y la obediencia. La humildad y la obediencia en la voluntad de Dios son consideradas virtudes esenciales para los creyentes. Las ricas virtudes, la oración es considerada una práctica esencial para la fe cristiana. La lectura bíblica es la Biblia que se considera como una práctica fundamental para la fe cristiana. Y por último, implicaciones para la vida, la fe y la obra. La fe y la obra son implicaciones para la vida. La fe y la obra son consideradas inspirables en la fe cristiana. La modalidad y la ética. La modalidad y la ética son consideradas fundamentalmente para la fe cristiana en la relación con Dios y con los demás. La relación con Dios y con los demás es considerada esencial para la fe cristiana, la esperanza y la preservación. Y ya por último, el paradigma cristiano es un marco de referencia que se basa en la fe y la tradición cristiana. Y pues ya ese es todo mi tema. Finalizamos con los temas que nos tocó. Y pues es todo, compañeros. Hasta aquí finalizamos pues por los temas del día de hoy. ¿Alguna pregunta? No, todo entendido, todo correcto. Excelente. Bye, Bueno, hermosos. Adiós. Hasta el siguiente episodio,